Bien, vamos a resolver el día de hoy ejercicios de continuidad. Estamos en la página 124 y vamos a resolver el ejercicio 18. Tenemos la función f de x igual a 1 sobre x más 2 si x es diferente de menos 2 y 1 si x, ¿sale? Es igual a menos 2. Y lo que estamos buscando es la discontinuidad, ver si la función es continua o discontinua en menos 2. Ok, a ver, acá está nuestro problema. En general, nosotros vamos a analizar continuidad o discontinuidad en puntos donde la función se ve rara. En este caso, pues el único lugar donde se ve raro es cuando x vale menos 2, ¿de acuerdo? Porque esta función es continua, ¿sale? Siempre y cuando x sea diferente de menos 2, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué tengo que revisar? Los tres elementos de continuidad. El 1, que exista la función evaluada en el punto de interés. El 2, que existe el límite cuando x tiende a de f de x. Y después el tercer punto, revisar que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. En este caso, el punto número 1. Existe f evaluada en menos 2. Esa es la pregunta. Es decir, no, en un ejercicio normal no tienen que poner esto, lo que tienen que probar es que existe la función evaluada en menos 2, pero eso sería lo que nos preguntáramos. La idea es, bueno, ¿cuánto vale f en menos 2? ¿Dónde puedo evaluar a la función o en qué intervalo está el menos 2 de x? ¿Aquí está el menos 2 o aquí está el menos 2? En el En el intervalo de de arriba, en abajo. el de abajo. En el de abajo, perfecto. Eso significa que la evaluación debe de ser sustituir la x aquí, pero ahí resulta que siempre vale 1. ¿Sale? La respuesta es sí y f de menos 2 vale 1. Ahí está, ya probamos que existe. Entonces, la función está definida en ese lugar. Ahora bien, ya probamos el punto número 1. Este ya lo resolvimos. Vamos ahora con el punto número 2. Hay que revisar si existe el límite. Existe el límite de f, de f cuando x tiende a 2. Esa es la pregunta ahora. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es, bueno, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Es decir, la función toma este valor casi en todas partes menos en 2. Entonces, tengo que calcular el límite de esta expresión, x más 2, porque pues voy a sustituir todos los valores menos el menos 2. Entonces, no tengo ningún problema en utilizar siempre esta función. ¿De acuerdo? Aquí lo que tendríamos que revisar es cómo se comporta la función eh, por la estructura que tiene, ¿de acuerdo? En valores más pequeños, a menos 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y después tendríamos que revisar cómo se comporta el límite cuando extiende a menos 2 por valores más grandes que menos 2, ¿sale? Si lo hacemos con mucha calma, veríamos que esto se va a menos infinito y veríamos que esto se va a, a más infinito. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando una tabulación, ¿sale? Para ver cómo se comporta en valores más pequeños que menos 2. Menos 3, menos 2.5, menos 2.1, menos 2.001, ¿sale? Y ahí empezaríamos a ver hacia dónde se va. Por eso el ejercicio pedía graficarlo. Vamos a graficarlo para ver cómo se comporta. ¿De acuerdo? Tamaño de letra, 48. ¿Sale? Aquí tenemos que es 1 sobre x más 2.
¿De acuerdo? Y aquí logramos observar que entre más se acerca la función a 2, entre más avanzamos hacia ese sentido, ¿sale? Se va yendo hacia menos infinito, lo que les comentaba. Y por el lado derecho, ¿sale? Se va hacia más infinito. Entonces, ¿qué podemos concluir si por la derecha se va a menos infinito y por la izquierda, perdón, por la izquierda se va a menos infinito y por la derecha se va a más infinito? ¿Cuál es la conclusión? Que tiene un límite indeterminado hacia infinito por la izquierda, no, por la derecha, y un límite indeterminado hacia menos infinito por la izquierda. Y por lo tanto, el límite general Es indeterminado. es indeterminado o no existe. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esto no se cumple. ¿De acuerdo? Si el límite por la izquierda y por la derecha son diferentes, entonces el límite no existe. Por lo tanto, ¿sale? No se cumple el punto número 2. Eso nos permite concluir que entonces f de x no es continua en x igual a menos 2 o en a igual a menos 2, que será el punto que estamos revisando. ¿Por qué? Porque esto no se cumple. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está tratando de decir este ejercicio. ¿Más o menos? Voy a bajarle tantito al último que puso, por favor. Sí. Les voy a enviar sus notas, pero sí. Ah, el límite por la izquierda y por la derecha no existen. Bueno, más bien, bueno, son indeterminados en infinito, como comentaba su compañera. Pero al no ser iguales, pues no existen. Entonces, pues, no es continuo. De hecho, se nota en la gráfica, por un lado se va hacia abajo y por el otro se va hacia arriba. Entonces, pues como que no hay punto de unión entre esas dos cosas. O sea, en cualquier otro puntito se ve bonito, ¿no? Así, miren, van todos seguidos y bien formados. Pero aquí en el menos 2, pues sí, ya es como cada quien agarró por su lado, ¿no? Ok, Ya, más o menos. gracias, profe. Lo que tenemos que ver es que las tres cosas se cumplan, ¿de acuerdo? A ver, agarremos otro ejercicio, el 20, ¿sale? En el ejercicio 20, la función es f de x igual a x cuadrada menos x sobre x cuadrada menos 1, si x es diferente de 1 y 1 si x es igual a 1. Y lo que queremos ver es la continuidad en el punto a igual a 1. Entonces, nuevamente, nuestros tres puntos a revisar. Esto es como que debe de ir en formulario. 1, que existe f de a. 2, que el límite cuando x tiende a de f de x existe. Y 3, que el límite cuando x tiende al punto a de f de x sea igual a f de a. ¿Sale? Entonces, primer punto. F evaluado en 1, ¿cuánto es igual? ¿Dónde puede evaluar? ¿En la expresión de arriba o en la de abajo? En la de abajo. En la de abajo, porque aquí nos elimina 1. Entonces, en la de abajo y es 1. Entonces, nuevamente, este ya está. Ok, vamos con el punto número 2. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x, que eso equivale a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos x sobre x cuadrada menos 1. ¿Sale? Entonces tenemos que si nosotros evaluamos directamente, eso nos va a dar 0 sobre 0. Tenemos que ver si podemos transformarla en una nueva función, ¿sale? O encontrar la función g, que es equivalente. Para eso es x cuadrada menos x sobre x cuadrada menos 1. Factorizamos arriba. Sería x entre x menos 1, x por x menos 1 y abajo sería
x más 1 por x menos 1. ¿De acuerdo? Y lo que haríamos sería cancelar este con este. Y lo cancelamos siempre y cuando, ¿qué? Si x es diferente de 1. 1. Perfecto. Y eso sería x sobre x más 1. ¿De acuerdo? Esto podemos hacerlo siempre y cuando x sea diferente de 1. Sale. Ahora, en el límite no hay problema porque el límite se está haciendo tender a 1. Entonces sería, esto es equivalente al límite cuando x tiende a 1 de x entre x más 1. Y eso nos da 1 sobre 1 más 1. Y el límite vale 1 medio. Entonces, en conclusión, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 1 medio. ¿Vale? Ya vimos que la función se puede evaluar en A y el límite existe. Ahora, el 3. Y la pregunta es, ¿el límite cuando x tiende a, bueno, cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f evaluada en 1? Y la respuesta es, bueno, límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1. ¿Cuánto vale la función evaluada en 1? 1. Ok. Entonces esto es 1. ¿Y cuánto vale el límite evaluado en 1? Medio. 1 medio es igual a 1. No. No. Entonces esto no se cumple. ¿Sale? Entonces, la conclusión es, como el límite cuando x tiende a 1 de f de x es diferente a f de 1, entonces f no es continua en a igual a 1. ¿De acuerdo? Porque el límite y la función valen cosas diferentes. Ese punto está fuera de lugar. Debería de valer 1 medio. Para que estuviera en el lugar adecuado. Más o menos. Hay que revisar Sí, estas profe. 3 cosas. Que la función exista. En estos 2 ejercicios la función ha existido. Que el límite exista. Que en el primer ejercicio el límite no existió. En el segundo sí. Y tercero, que el límite y la función sean lo mismo. Si son diferentes, pues la función no es continua. ¿De acuerdo? Hagamos otro ejemplo. A ver. Aquí, por ejemplo, es en el 24. ¿Cómo podríamos remover la discontinuidad? Veamos el ejercicio 24. El ejercicio 24 dice, f de x igual a x cuadrada menos 3x más 2 sobre x cuadrada más x menos 6. ¿De acuerdo? ¿Cómo redefiniría f de 2 para que sean continuas en 2? Necesitamos ver, ¿sale? ¿Cómo es esta función en 2? Para evitar que sea discontinua. Pero ¿por qué es discontinua la función en 2? ¿Sale? Queremos remover la discontinuidad en 2. ¿Por qué nos dice que es discontinuo? Es decir, o el 1 no se está cumpliendo, ¿sale? O el límite cuando x tiende a 2 de f de x no se está cumpliendo. O el límite cuando x tiende a 2 de f de x es diferente, bueno, debería de ser igual a f en 2.
Entonces, uno de estos tres no se cumple. Vamos a ver cuál para ver qué es lo que tenemos que remover. ¿Cuánto vale la función evaluada en 2? ¿O cuánto es la función evaluada en 2? Sería 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2 sobre 2 al cuadrado más 2 menos 6. Y arriba nos da 4 menos 6 más 2. Y abajo nos da 4 más 2 menos 6. Ah, ya. Es que estamos dividiendo entre 0. Entonces el 2 no es un elemento del dominio de la función, ¿vale? Y por lo tanto, pues este es el que no se está cumpliendo. Ah, lo que pasa es que por un lado deberíamos de definir f de x igual a x cuadrada menos 3x más 2 sobre x cuadrada más x menos 6 si x es diferente de 2. ¿De acuerdo? Y tenemos que asignarle un valor aquí si x es igual a 2. Si se dan cuenta, estamos construyendo una función como las que estuvimos trabajando hace un segundo. ¿De acuerdo? Solamente que aquí el problema pues, es que pues, el límite, el valor no cuadraba con el límite. Para que sea continua, tenemos que hacer que el valor que pongamos aquí cuadre con el límite. ¿De acuerdo? Para que el límite y la función sean iguales. Pero ¿cuál es ese valor? Pues lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 3x más 2 sobre x cuadrada más x menos 6. Pero esto significa que ya vimos que evaluar directamente nos da 0 sobre 0. Necesitamos buscar una función equivalente. ¿De acuerdo? Y eso sería x cuadrada menos 3x más 2 sobre x cuadrada más x menos 6. Y factorizamos arriba. Sería x menos, menos por más, menos. Dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den 3. 2 y 1. 2 y 1, perfecto. Y en la parte de abajo también sería x más por menos, menos. Dos números que multiplicados nos den 6 y restados nos den 1 por ser signos diferentes. 3 y 2. 3 y 2, primero el mayor, después el menor. Luego entonces nosotros podemos hacer alegremente esto siempre y cuando x sea diferente de 2, perfecto. Entonces, x menos 1 sobre x más 3. Y como en el límite vamos a sustituir todos los valores, menos el 2. Entonces, esto es límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 sobre x más 3. Que al final, esta sí la podemos evaluar en 2. Sería 2 menos 1 sobre 2 más 3. Y esto es un quinto. ¿De acuerdo? Entonces, si nos guiáramos por esto, ya encontramos que el límite existe. Y vamos a agregar este valor. Si ya sabemos que este vale un quinto, ¿qué valor debe tomar este para que sean iguales? Díganme un valor que sea igual a un quinto. Un quinto. Exacto. Pues este debería de ser un quinto para que sean iguales, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Agregar el valor que debería de tener. El valor que no está, pero que sus vecinos nos dicen cuál debería de ser si estuviera. Entonces, como sus vecinos ya nos dijeron qué valor debería de ser si estuviera, pues lo agregamos. ¿Vale? Estamos metiendo en un parche a la función. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Encuentra los números donde f es discontinua. Trace la gráfica, bla, bla, bla. Ok, yo creo que regresamos a hacer un par más de ejercicios, ¿de acuerdo? Antes de dar este tema por cerrado. ¿Vale? Pero por el momento vamos a detenernos. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Problemas? Espero que no.